Entonces ya sí que entramos de lleno. Vamos con el tema de la jornada. Hay que contextualizar un poco. Aquí yo creo que Manu nos va a servir para hacerlo, ya que al final los dos hemos estado involucrados en el seguimiento de estos países centroeuropeos, pero en general Manu tiene un conocimiento más amplio y de hecho por eso también está escribiendo ese artículo sobre el gobierno de Mark Rutte, ¿no? Si nos puedes explicar de todos estos partidos políticos que vemos en pantalla, que hay muchísimos y que, bueno, pues es bastante complejo antes de empezar a hablar de cómo han sido los resultados, de quién es quién, de qué color va cada uno, qué ha pasado, qué ha gobernado, qué ha hecho Mark Rutte estos años y bueno, con quién ha gobernado para ahora empezar a entender qué ha pasado con ellos. Mark Rutte, en estos 13 años que ha estado en el poder, ha pactado prácticamente con todos los principales partidos o ha negociado con ellos. Formar gobiernos lo ha hecho prácticamente con los laboristas, con los demócratas cristianos, con los socioliberales, que en este caso son los de D66, con la Unión Cristiana, es un pequeño partido de corte calvinista, si no recuerdo mal. Y entonces, también pactó en su día con el Partido de la Libertad de Geert Wilders, que no entró en un gobierno, pero tenían un acuerdo parlamentario, entonces era apoyo externo. Entonces, ha tocado de izquierda a derecha, yo creo que los grandes partidos ha negociado, ha pactado con todos. Sin embargo, él siempre ha estado un poco en el centro del tablero, aunque su partido es más de corte neoliberal y conservador. Algunos, en opinión de algunos, pues liberal centro derecha. Yo lo adscribo más a la derecha, pero bueno. Él siempre ha estado un poco en esa posición de ser el que corta el bacalao. Y ya digo que en un primer gobierno estuvo pactando con los demócratas cristianos de la CDA, es el acrónimo en holandés llamada Demócrata Cristiana. Estuvo luego, pasó a un gobierno con los laboristas y ya después de 2017, la coalición que ha venido gobernando hasta ahora, que era de 4 partidos. En este caso era la CDA, volvió a recuperar con ellos el primer gobierno, pues volvieron otra vez al tercer gobierno y el cuarto gobierno, y luego en compañía de los socioliberales de D66 y de la Unión Cristiana. Es decir, que es una persona que ha conseguido poner, digamos, de acuerdo a gente bastante distinta, porque ya laboristas y los liberales de su partido, del VVD, pues realmente, aunque hay puntos en común, sobre todo en materia económica, en cuestiones, digamos, de Europa, por ejemplo, política exterior, pero luego en materia de política social, en materia fiscal, pues no van tan de la mano y sin embargo, pues ha conseguido ponerlos de acuerdo y siempre va riendo para casa, que es una de las cosas que se le haya significado, ¿no? Que este señor siempre conseguía llevarse el gato al agua, a pesar de que tenía gente que es complicado poner de acuerdo. Sobre todo pensad en el tercer y el cuarto gobierno de Rutte, que había 4 partidos. Ya poner de acuerdo a 2 partidos es complicado. Poner a lo mejor a 3 es bastante complicado, pero poner a 4 de acuerdo y gobernar es complicado. Y luego también pensad que han sido unos 13 años en Holanda, que, bueno, yo no los equipararía con la situación que hemos tenido en el sur de Europa, por razones que yo creo que ya conocemos la mayoría, no es equiparable, pero igualmente estos 13 años de los Países Bajos no han sido tampoco fáciles. La crisis del euro y la propia recesión económica de 2008, hubo una abdicación, la anterior reina abdicó y hubo que organizar el traspaso de poder al nuevo monarca. Luego está la pandemia del COVID, que allí al principio en Holanda pues no afectó tanto como en el sur. Luego a la vuelta de la esquina en otoño pues se les vino encima todo, los confinamientos, la propia dinámica europea, que la propia Unión Europea ha tenido en la década de 2010 y todavía, ¿no? Sobre todo con el COVID más reciente, pues ha tenido momentos difíciles, ¿no? En que Holanda pues ha estado ahí situándose a varias bandas, porque a veces a lo mejor se ha situado más del lado de Alemania, en otras ocasiones pues se ha situado más con los frugales, esto por ejemplo en época más reciente. Entonces, digamos que estos años no han sido fáciles y ahí Rutte también se ha significado como un líder político no solo internamente,
sino también fuera, en lo que es el ámbito europeo y también en el ámbito de la OTAN, por ejemplo, sobre todo en relación al tema de Ucrania. Esto no es tan reciente en relación a la invasión rusa de Ucrania de 2022. Ya en 2014, con la crisis de Donbass y del Maidán y el derribo de aquel avión en zona ucraniana, aquel avión de Malaysian Airlines, que estaba mayormente, los pasajeros eran holandeses, con lo cual pues el derribo y la muerte de tantos holandeses tuvo un fuerte impacto en Holanda. Entonces, como digo, se ha significado y ha sabido sortear las olas hasta fechas muy recientes, hasta este verano, que ya definitivamente parece que tiró la toalla y optó por quitarse a un lado. Bueno, hemos conseguido la meta, así que lo primero, muchísimas gracias por el apoyo y ahora la actualizaremos, pero bueno, es que son tantos los partidos, vamos a intentar meternos de lleno y vamos a intentar simplificar, ¿vale? Si hay cualquier duda, por supuesto, la preguntamos en el chat porque son temas complejos y no me gusta simplificar, pero para que primero se entienda quién es quién, es importante pasear un poco por este, como dije, mare magnum, ¿no? Que para empezar, tened en cuenta que en el Benelux normalmente hay gobiernos liberales, suele gobernar la derecha, casi todos los partidos que veis en pantalla son de derecha, o sea, no penséis en bloques, como pueda ocurrir en muchos otros países, sino en muchas sensibilidades y sectores políticos representados. En general, aunque sea pues ya digo, un caos político, Bélgica sobre todo, pero también Países Bajos, son los dos países llevan años y años de gobiernos, como digo, de derecha bastante estable, especialmente el caso de Mark Rutte, que es un caso claro, ¿no? El otro, pues, bueno, hablar de estabilidad en Bélgica es otra película. Vale, lo primero que decíamos era cómo se gobernó con los demócratas cristianos. Ahora mismo en este mapa probablemente no veáis a los demócratas cristianos porque la llamada demócrata cristiana, la CDA, se ha convertido en una fuerza muy minoritaria. Según esta encuesta, que es la última que tenemos, antes dije que era la primera, pero es porque ha salido una a las 9 y otra a las 10 menos cuarto. Esta es la de las 10 menos cuarto. Son a pie de urna, la ha traído el electoral con los datos de la encuesta de Ipsos para la televisión pública neerlandesa. Así que en general son datos que no son oficiales, pero que nos pueden hacer una idea que ya están hasta celebrando algunos políticos de qué ha pasado con ellos. Vale, ¿qué ha pasado? Que como desde Mark Rutte en sus distintos gobiernos con los demócratas cristianos y con los liberales, ahora hablaremos de los laboristas, se los ha comido directamente, ha ocupado su espacio a esas fuerzas que le apoyaron, se han ido desplomando una tras otra. Primero le pasó también a los demócratas cristianos, ahora tienen solo 5 escaños en esta encuesta. También le ha pasado hay 2 partidos demócratas cristianos, uno con 5 y otro con 3 escaños. Mientras que los otros liberales, el del D66, ha pasado o pasaría de 24 escaños y de rivalizar directamente era la segunda fuerza del país, ¿no? Por encima de los laboristas, que nos había comentado antes Manu, que se habían estrellado en esas elecciones, varias elecciones, ¿no? Pero posteriores al gobierno de coalición con la derecha liberal del Partido Popular para la Democracia y la Libertad, que es el partido de Mark Rutte. Bueno, pues después de esa, entre comillas, gran coalición, se acabó apostando por una unión de liberales y también se ha comido a esos liberales. El D66 concretamente perdería desde esos 24 hasta 10 escaños si se confirman estos resultados. Entonces en ese sentido ya vemos que el espacio liberal queda achicado. Además, el propio partido de Mark Rutte cae además sustancialmente, de 34 a 24, pero salva los muebles con respecto a lo que decían algunas encuestas. En general, las encuestas se han movido con los que han venido a renovar el espacio. Hemos hablado, por lo tanto, de los demócratas cristianos. Los demócratas cristianos estaban agotados, los 2 partidos que habían pactado con Rutte, y ha surgido una nueva fuerza, que es concretamente la de Peter Omtzigt. No sé si lo he pronunciado correctamente porque el holandés es muy complicado para mí, pero seguro que Manu nos sabe contextualizar un poco más este perfil y el NSC, que es un partido nuevo y que ha ocupado el espacio democristiano con 20 escaños de golpe en esa primera proyección
que hemos recibido. Creo que hay algunos que entre 19 y 20, según la que sea tenga, ¿no? En general, ese espacio ya quedaría renovado, el de los democristianos, que además Mark Rutte se supone, ya se comentaba, que podía llegar a pactar con él, pero en su momento no llegó a ocurrir, metiéndole en el gobierno, y ha acabado ofreciendo pues una nueva alternativa política y comiéndose el espacio de la derecha democristiana. Después, en el caso de la izquierda, por explicarlo de alguna manera, estaban los laboristas, que es de los que hemos hablado antes, que también se habían caído, pero han recuperado algo de peso, porque al final esta última legislatura han estado fuera del gobierno, porque ha venido Franz Timmermans, que era el Spitzenkandidat de los socialistas y demócratas europeos que se destinó al Parlamento Europeo, si no me equivoco, ¿no, Manu? Esto también ahora, si quieres, nos puntualizar las dos cosas juntas. Él era el candidato, por lo tanto, de todos los socialdemócratas europeos para liderar el Parlamento Europeo, que después se supone que iba a acabar como presidente de la Comisión Europea y que finalmente se hizo un apaño entre familias, ¿no? El caso es que él ha vuelto desde Europa a Países Bajos para unir al Partido Laborista con los Verdes. Y en esa nueva coalición ha conseguido recuperar el espacio hasta el punto de que las encuestas ya le daban o a él o a Peter Omtzigt, uno de los dos renovadores, entre comillas, porque siguen siendo espacios tradicionales, ¿no? El de los laboristas renovado con esa coalición con los verdes y el de los democristianos con una fuerza nueva como primera fuerza. Y luego ya en tercera fuerza estarían o el nuevo sucesor de Mark Rutte, que ahora hablaremos de ella, o Bert Gilders, que es el candidato del Foro por la Democracia. El Partido de la Libertad, me vas a perdonar, que son tantos los partidos, son tantos. El Partido por la Libertad, el Foro por la Democracia es otro, que también es a la extrema derecha, pero él es el del Partido de la Libertad, el PVV, y que, bueno, pues son partidos más de extrema derecha, más euroescépticos y de los que, bueno, pues hablaremos ahora. Pero la noticia es la sorpresa que han dado las encuestas a pie de urna de que el PVV de este señor habría quedado primero en las elecciones y además por un margen amplísimo que supera a todas las encuestas. Sí que es verdad que en los últimos días ya había alguna encuesta que le ponía primero, pero por lo general yo las que he visto daban a los otros dos, o a los democristianos o a los socialdemócratas con los verdes. Y los otros dos pequeños partidos que están en la izquierda, pues el Partido Animalista y otro partido, creo que es socialdemócrata, pues también se han comido su espacio y caerían hasta la mitad de sus resultados, ¿no? De 6-3 el Animalista y de 9-5 el otro partido a la izquierda del Laborista, pero que tampoco son partidos realmente muy a la izquierda, ¿no? Esto lo podemos explicar luego si quieres. El tema es el cruce de vetos, porque los liberales siempre han intentado confrontar al Partido de la Libertad por este euroescepticismo y a otros partidos de los cuales se han ido extendiendo corrientes. Por ejemplo, los partidos pequeñitos, que también están situados al lado del color gris que vemos, ¿no? Que es el que, de nuevo, aunque ya es un partido viejo, está mostrándose como el renovador de, bueno, pues de echar a los liberales, a los laboristas y a toda la política que ha estado en estas legislaturas pactando los gobiernos de Mark Rutte. Entonces ahí vemos directamente a Gilders con unos 35 escaños. Le han dado las dos encuestas a pie de urna, veis en color gris, y en torno a él se encuentran partidos pequeños de extrema derecha, como eran el Ya 21 y el Foro por la Democracia, esta vez sí, que es el que comenté antes. Y me parece que hay otro por ahí, ahora lo comentaremos. Pero bueno, el Foro por la Democracia, por lo que yo tengo entendido, fue uno de los más beligerantes. Por ejemplo, cuando se hizo el referéndum, ¿te acuerdas de asociación con Ucrania? No sé si este tipo de posiciones han seguido calando y podrían dificultar las relaciones del nuevo partido, perdón, del nuevo candidato, ¿no?, de los liberales a pactar con las extremas derechas, o si se priorizará otro tipo de política, ¿no? Entonces aquí son los grandes temas. Ahora entramos a hablar de otros partidos, pero por resumir, el nuevo partido democristiano, la nueva coalición de los socialdemócratas con los verdes, el partido
de Geert Wilders, que es el que habría ganado las elecciones de manera amplia, pero no suficiente por la atomización del Parlamento, los posibles pactos con las otras extremas derechas y qué va a hacer el nuevo liderazgo del Partido Popular por la Democracia y la Libertad de ahora ya no Mark Rutte, pero de otra, se llama Dylan Jessilgos. Entonces, aquí hay muchos temas que te lanzo, pero que son un poco el resumen de lo que ha pasado en esta encuesta a pie de urna. Bueno, por ir concretando algunas cuestiones, no vamos a tocar todos los partidos porque no nos daría No tiempo. da tiempo. Pero por ir concretando, los laboristas, como señalaba antes, se metieron un castañazo electoral, por decirlo coloquialmente. Metieron un castañazo electoral en 2017, si no recuerdo mal, por esa época fue, y no se lograron recuperar. El Partido Laborista, digamos que fue uno de los grandes partidos de la segunda mitad del siglo XX en Holanda y por lo menos en la primera década del siglo XXI, pero después de esta experiencia pues no les fue muy bien. Algo parecido a lo que ocurrió en su día con los socialdemócratas en Alemania gobernando con Merkel. Es una experiencia hasta cierto punto parecida. Entonces, realmente, de cara a poder optar a una posición mejor, pues han visto que la única opción era pactar con otros. Ahí mencionabas tú a los verdes. Más que verdes es izquierda verde. No es exactamente verde, como en Alemania o como en otros partidos europeos que sí son 100% verdes. Estos son pues una izquierda verde que tiene elementos de los dos, de lo que sería la izquierda tradicional y lo que sería el movimiento verde europeo. Luego está otro partido que has mencionado, que es el SP, que más que socialdemócratas es un partido de izquierdas, este más puro en ese sentido, si se puede decir. El SP es el Partido Socialista, lo que pasa es que a pesar del nombre, pues socialdemócratas, aunque alguna gente los define en ese aspecto, yo creo que están más a la izquierda de lo que sería el Partido Laborista, que sí es más socialdemócrata, ¿no? Entonces, esta gente pues ha logrado recuperar parte del espacio que tenía, pero pienso que el resultado no es muy... No han mejorado resultados, pero digamos que se quedan lejos de lo que esta gente esperaba. Por lo menos los resultados que sabemos ahora, ¿eh? Habrá que ver. Según esto, reducen a la mitad los dos, es decir, tanto el de la izquierda, como dices, el Partido Socialista y el Partido Animalista. Los dos reducirían a la mitad y el que sube es Timmermans. Sí, a eso os digo que algunas encuestas les daban a esta coalición le daban mejores resultados. En cualquier caso, no son malos resultados teniendo en cuenta lo que tenía. El Partido Laborista tenía en las últimas elecciones, las de 2021, sacó 9 diputados. Eso después de haber sido uno de los principales partidos, ¿no? O sea, da una medida del descalabro y del descrédito, sobre todo más que descalabro, el descrédito social en el que cayeron al aplicar la política, la política neoliberal de Rutte. Siendo el Partido Laborista, pues ellos se comieron, digamos, esa parte, digamos así, hicieron el trabajo sucio, podríamos decir, ¿no? Luego, has mencionado a los demócratas cristianos. Esto por introducirnos un poco en el NSC. Es una formación de nuevo cuño, creo que fue establecida en agosto de este año. O sea, para que os hagáis una idea, que es una cosa muy, muy nueva. Y este señor, Peter Omtzigt, este señor procede de la CDA, de la llamada Demócrata Cristiana. Se fue del partido en 2021 y digamos que se hizo un nombre, aunque él era diputado desde el año 2000 en lo que es el Parlamento holandés. Este señor se hizo un nombre en 2021 a raíz del escándalo de un escándalo que hubo en 2021 en relación a temas de política social. El gobierno pues había rechazado dar ayudas sociales en base a unos criterios que luego pues resultó aquello un abuso. O sea, no me voy a extender mucho porque realmente es una historia compleja. Pero digamos que aquello fue un escándalo que se llevó por delante al tercer gabinete Rutte y los llevó a elecciones en 2021. Y bueno, Peter Omtzigt era una persona que se destacó en el debate parlamentario que hubo y de hecho rompió con el partido, con la CDA, se salió de la CDA y bueno,
Digamos que ahora, en este contexto, ha dado el salto a la política mayor, podríamos decir, ¿no? Ya de diputado raso, pues ha saltado al líder político. También hay que decir que es una persona, Peter Omtzigt, relativamente conocida en Holanda. Relativamente. Una persona que ha estado metida en otras historias mediáticas, podríamos decir, ¿no? Entonces, con lo cual, no es una persona desconocida, es alguien que ha sabido capitalizar políticamente pues ese pasado que ya tenía en los últimos 10 años, ¿no? De intervenciones parlamentarias, intervenciones en televisión, tenía su público. Lo que pasa es que seguía siendo un diputado raso hasta cierto punto y no era uno de los líderes de la CDA, por lo menos no al nivel de Ujú. Wopke Hoekstra, que era el anterior líder, ¿no? Sí. Con Que lo además cual, ahora se ha pues ido a Europa, ¿no? Hoekstra, o sí. sea que tampoco la CDA tiene ahora mismo ninguna figura fuerte. No, la CDA es un partido que se ha descapitalizado mucho con los gobiernos de Rute. Esto es algo que le ha pasado, le pasó a los laboristas, le ha pasado a la CDA. La Unión Cristiana era un partido minoritario este último, ¿eh? Este último era un partido minoritario, pero me imagino que también se ha quedado bastante tocada. Y luego, sobre todo, quien peor ha salido parado, en mi opinión, es el D66. Era, digamos, pues el verso suelto de los gobiernos de Rute en Ujú. los últimos 6 años. Ha sido siempre el verso suelto, que luego pues se tragaba los sapos de las políticas neoliberales de Rute, por lo cual, pues claro, el electorado tiene un límite de paciencia. Al Pasaría de final, segunda fuerza a quinta, el de 66. de la segunda, era la segunda, ha pasado a quinta, ¿no? O sea que aquí es algo que ya comentaba al principio de esta intervención, que Rute siempre lograba llevarse el gato al agua, siempre lograba que los partidos, pues los que estaban con él, claro, no los que estaban en la oposición, pues acabaran pasando por el aro. Si a él le convenía o quería sacar adelante no sé qué proyecto de ley o lo que fuera, siempre conseguía llevarse el gato al agua. El problema es que los que le rodeaban, pues sacaban un rédito para otras cosas, siempre sacaban algún rédito pues muy pequeño. Y luego en las elecciones siempre se ha visto que en este caso no es como el del laborista en 2016-2017, que ahí sí que hubo una debacle seria, pero que en esencia lo que ha pasado en estos últimos 5 o 6 años, lo que ha pasado es esto, que se han descapitalizado. Pero lo gracioso del asunto, si es que se puede decir así, es que el VVD, el partido de Marrute, que ahora tiene una nueva líder, tampoco ha sabido rentabilizar. O sea, podría haber rentabilizado la herencia de Rute, por lo menos de cara a su electorado, pero es evidente que no, que los otros se han descapitalizado y para colmo la VVD tampoco ha sabido rentabilizar esto, ¿no? Han logrado salvar los muebles, que algunas encuestas eran bastante pesimistas. El NSC, digamos que en mi opinión ha recogido parte del voto demócrata cristiano, posiblemente también de otros sitios, pero yo creo que este nombre, ¿no? Nuevo contrato social, bueno, jugaba un poco a ir pescando votos de distintos sectores. Como en Holanda hay tantos partidos, yo creo que es difícil contabilizar hasta qué punto se ha llevado de aquí o de allá. Yo creo que este señor, Peter Omtzigt, se ha llevado votos de todos lados. Menos de posiblemente el partido de Wilders, que no creo que a él le haya quitado, o a lo mejor a otros como pues por ejemplo, el Partido Socialista, ¿no? Este, pues no creo que de ahí se haya llevado Claro. muchos votos. Pero ya digo que creo que ha cogido votos de todo el espectro político, ¿vale? No solo de los demócratas cristianos, que había varios. Sí, he de Y señalar luego, que antes dije que los demócratas cristianos habían reducido a la mitad y la realidad, según esta encuesta, porque como hay varias, se habría reducido a un tercio, es decir, aún peor de lo que había comentado, porque estaría pasando de 15 a 5 escaños y prácticamente al mismo nivel que la Unión Cristiana de la que hablabas. sí, o sea, la CDA, pues, se le ha ido los votos a este señor. Eso señalaba que venía de la CDA, pues realmente le ha debido coger, pero si tiene unos 19-20 escaños, pues es evidente que le ha cogido votos a más gente. Habría que ver el impacto que ha podido tener también en el ascenso que preveían algunas encuestas para la coalición Ujú. rojiverde, ¿no? De los laboristas Sí. con la izquierda verde. Pero en cualquier caso, el ganador de esta noche
al margen de que se confirmen las encuestas y de que las últimas encuestas que le habían dado la victoria a Wilders, y también por lo que estamos viendo ahora, ¿no? Esto de urna, el gran ganador es Wilders. Wilders en el pasado, en la década de 2010, optó en algunos momentos a ser el partido ganador en unas posibles elecciones. O sea, esto no es algo que coja de sorpresa allí en Holanda. Fuera a lo mejor sí, pero allí en Holanda no debería coger demasiado de sorpresa porque ya digo que en el pasado ha habido encuestas que lo han situado ahí a la cabeza. Esto es algo que, bueno, Rutte muchas veces jugaba una política dura, de línea dura, a veces abiertamente derechista, porque tenía, digamos, detrás a este señor, a Geert Wilders. Geert Wilders es un antiguo militante del partido VVD. De hecho, se fue porque, en su opinión, el partido, la VVD, pues estaba escorando demasiado hacia, en su opinión, hacia la izquierda, ¿no? La línea de actuación, por ejemplo, europea, de línea europea, el referéndum que hubo hacia de acceso, no, Asociación. referéndum de la Constitución, creo que fue, me parece Ah, que fue, dices el de la Constitución. y hablo ya de hace muchos años, Sí, que sí. ese es el contexto en que nace Wilders, ¿no? Ahí hay un rechazo hacia una mayor integración de los Países Bajos en lo que es los mecanismos de la Unión Europea. Y él rompe con la VVD y se lleva una parte de los electores. Él viene de teóricamente viene de ese ámbito. Luego la cosa pues ha ido evolucionando en estos últimos 20 años en Holanda. Le ha cogido votos a más gente, no solo ya a la VVD. Pero Rutte siempre ha tenido ahí esa sombra. Y claro, ya en un primer momento pues pactaron un apoyo parlamentario. Luego rompió con él y siempre ha sido pues muy de criticarle, pero criticarle en el sentido de que no le coma votos, no por una cuestión en mi opinión, de rivalidad ideológica, que no creo que la hubiera. De hecho, Rute, yo creo que muchos de vosotros os acordaréis cuando la pandemia, esto como ejemplo, podríamos poner más, pero creo que este es bastante significativo. Cuando la pandemia estalló en marzo de 2020, ¿no? Que ya en el caso de España, de Italia, pues se cerraron ambos países y había bastante mortandad. Salió Rute en una visita que hizo al puerto de Rotterdam, que le pedía Estaba hablando con un estibador, me parece que era. Y el estibador, así como muy casualmente, le decía que no destinara ni un céntimo a España o Italia, ¿no? El otro, pues, Rute riéndose, decía que no iba a destinarle ni un céntimo. Luego las reuniones que hubo en aquel verano de 2020, hubo bastante bronca, no solo con los del sur, también, por ejemplo, con Hungría. Orbán andaba diciendo que le pasaba a este tío, ¿no? Recuerdo aquello, ¿no? Este hombre que le pasa, me odia, pero también con los polacos, o sea, Rute andaba en ese plan. Y es que tenía esto detrás. Es una manera, digamos, de explicar también esa línea derechista que ha seguido Rutte en estos 13 años en algunos momentos. No Pero es que la ha algo seguido constante. realmente siempre, ¿no? Porque es decir, las críticas a Visegrado y las críticas a los del sur, a España sobre todo, en el marco de la crisis económica ha sido un constante por parte de Sí, Rutte, vaya. sí, ha tenido varios momentos, la verdad es que bastante lamentables. Entonces, él ha jugado esa carta. Él sabía de sobra la carta que estaba jugando. Y siempre ha buscado evitar que le comiera el voto Wilders. Pero En también que hubiera. 2017 fue la elección que has dicho, en la que estuvo a punto Wilders, en la que se comentó por toda Europa que Wilders era la siguiente amenaza, ¿no? Estábamos hablando del Brexit, estábamos hablando de Le Pen, y en ese marco se dijo lo de Wilders en 2017. Efectivamente. Finalmente no ganó las elecciones. Es verdad que estamos hablando de un sistema parlamentario, que ganarlas no necesariamente implica ser la primera fuerza, pero es que ni siquiera llegó a primera fuerza y Rutte pudo pactar con toda esta gente. Entonces, ahora sería la primera vez en la historia, yo creo, ¿no? Que consigue ganarlas. Sí, Primera fuerza, quiero decir. Luego sí. gobernar, lo hablaremos. Y ya pues para rematar nos queda el VVD, que es el partido, bueno, sigue siendo el partido de Marrute, aunque él ya no es el líder, ¿no? Él cedió el testigo este verano, cuando cayó el gobierno a principios de julio por falta de acuerdo en torno a una cuestión de los refugiados. Dos partidos del gobierno de coalición
se oponían a dar más derechos a los refugiados que se fueran a instalar en Holanda. Creo que había varias cuestiones, pero la cuestión esencial que llevó al desacuerdo era la reunificación familiar. Creo que Rute y la Unión Cristiana eran contrarios a la reunificación familiar. No recuerdo si se venía aplicando o iban a darle otra vuelta a esta política. En fin, el caso es que hubo un desacuerdo y se rompió el gobierno de coalición. Y en un principio no parecía que fuera a haber convocatoria de elecciones ni que Rutte fuera a tirar la toalla y a renunciar al liderazgo del partido, ¿no? Cosa que luego pues acabó ocurriendo. Se ha comentado mucho sobre esto. Yo creo que también había más que de cansancio de Rutte, se han hecho muchas valoraciones. Yo creo que también había un poco de cansancio de los compañeros de viaje de Rutte, ¿no? De estar siempre en este plan. Y convocar elecciones, pues se llegó a comentar que podía ser una manera, como ya había hecho en el pasado, ¿no? De salir reforzado, ¿no? De sacar las encuestas, me benefician, bueno, pues voy a elecciones, salgo reforzado y a estos les digo, esto es lo que pasó la última vez que no queríais poneros de acuerdo conmigo y me fue bien. Pero algo pasó que probablemente en el futuro pues sepamos con más claridad, y cambió de opinión y se puso a un lado y renunció a seguir siendo primer ministro. Ahora mismo es todavía primer ministro, pero en funciones hasta que se asuma un nuevo gobierno. Y también cedió el paso del liderazgo del partido a una figura que yo soy incapaz de pronunciar el nombre, ¿no? Dilan Yesilog Zegerius, ya digo que soy incapaz. La persona es de origen turco. Nació en Turquía hace ya bastantes años y la familia se trasladó a Holanda a raíz del golpe de Estado de Turquía de 1980. No recuerdo si era que el padre huía por motivos políticos y bueno, pues ya se tuvo que ir toda la familia a Holanda y allí ya se establecieron, ¿no? Y esta señora ha ido, al principio no estaba en el partido de Rutte, si no recuerdo mal, estaba en la izquierda, políticamente hablando. No me acuerdo de en qué partido llegó a afiliarse, si era el laborista o el socialista. Pero el caso es que evolucionó ideológicamente y bueno, pues se ha acabado convirtiendo en la sucesora de Rutte. En un principio las encuestas no eran muy amables con esta señora, de cara, digamos, a liderar al partido en los comicios de otoño. No era muy amable. Sin embargo, como digo, ha logrado salvar los muebles. No es un mal resultado teniendo en cuenta No. la debacle que ha habido de los miembros del gobierno de coalición. Sí, estaríamos Eh, hablando de tercera fuerza si se confirma esto, pero bastante igualado con la segunda, que sería Timmermans. si logra mantener la segunda fuerza, no es un mal resultado teniendo en cuenta la debacle. Y Hay todos un los último problemas que ha partido, tenido. Ah, no, sí, perdona. hay un último partido que hemos hablado de ellos en el pasado y seguro que más de uno de los que estoy aquí pues se acordará, que es el bloque campesino, el Sí, BBB, nos que han esta era la preguntado por gran él. revelación hace unos meses. Y en las encuestas llegó a estar como el más votado de cara a unas posibles elecciones. Se ha desinflado bastante desde entonces, pero nos hacemos eco de ello. Parecía que iba a ser el partido más votado hace unos meses con las protestas que hubo, que incluso llegaron los agricultores llegaron a presentarse en el domicilio, creo que era de la ministra de Agricultura, ¿no? Hicieron ahí un piquete y tal. O sea, la cosa se calentó bastante, pero ha evolucionado bastante el mapa político también desde entonces. Y habría que ver el voto protesta, habría que ver si se ha movido, si realmente había tanto voto que pudiera ir al BBB o si realmente estaba más en el lado de Builders, que es donde ese voto protesta contra el sistema, por lo menos voto protesta de derechas, donde siempre ha estado, ¿no? Entonces, habría que ver si realmente alguna vez tuvo opciones de estar en el BBB y llevarse el gato al agua a esta gente, o si realmente pues se ha quedado donde siempre han estado. Pues te iba a decir que, pues, lo que yo iba a comentar, ¿no? Que justo era para recalar aquí, que el partido de Mark Rutte se ha encontrado una serie de crisis enorme y ya no solamente todos sus aliados, cómo se han ido desplomando y cómo se ha habido tanto enredo, ¿no? Entre unos y otros dentro de la coalición, sino que ha tenido que enfrentar esas protestas tan fuertes de los
agricultores y en general que llegaron a parar algunas de las zonas importantes del país y que se articularon como el bloque BBB. Y lo que te iba a comentar era que sí que podría realmente tener sentido, ¿no? En cuanto al voto de protesta, porque las encuestas al principio ponían a los partidos tradicionales desplomándose y el BBB primera fuerza incluso. Pero según han aparecido otras opciones, se ha ido desplomando también el BBB. Al final, según esta encuesta, nos estaríamos hablando de hasta 7 escaños. 7 escaños es sexta fuerza, si no me equivoco. Es decir, nada relevante, pero bueno, dentro de lo que es la articulación de las coaliciones puede llegar a serlo. Lo que pasa es que después se plantó la llegada de Timmermans, también después se empezó a acumular el voto, después se plantó la sucesión de Mark Rutte, que había algunas sensibilidades que apostaban por pactar con Wilders y otras que no. Ahora podemos mencionarlo rápidamente. Y por último, la llegada de Peter Omtzigt, que también se articuló, como has mencionado antes, como una alternativa en un espacio que ya estaba, ¿no? El tradicional democristiano, que se ha articulado como una fuerza nueva, que podía ser algo más pues de voto protesta, como planteas, y que también se llegó a ver como primera fuerza en las encuestas y que finalmente también se ha ido desinflando. De modo parece que varias de las fuerzas que se han mostrado como alternativa, como voto protesta para las elecciones, se han ido desinflando todas. Es verdad que Peter Omtzigt ha conseguido ser, si se confirma esto, cuarta fuerza, pero todas estas llegaron a ser primera en las encuestas. Y finalmente todo el voto que dejaban antes en las encuestas a Wilders como cuarta, quinta fuerza, ¿no? En disputa en función de si se presenta los agraristas, si se presenta Omtzigt o si se presenta quien se presente, finalmente se ha aglutinado en torno a Wilders, porque ha conseguido no solo su voto, sino el voto supuestamente protesta, que habrá que verlo, habrá que analizar de dónde vienen esas corrientes, pero desinflando a todos los que se daban como voto protesta alternativa, Omtzigt y los agraristas, y además, pues también comiendo parte del electorado de derecha más consolidado. Entonces, ahora lo que nos queda, Manu, después de haber señalado un poco todos los grandes bloques y los partidos pequeños asociados a cada uno de esos bloques, es lo que nos preguntan por el chat, que es lo complicado, ¿no? ¿Habrá gobierno? ¿Se podrán realizar algunas coaliciones? Porque si se da un bloqueo contra Wilders, que sería la primera fuerza, además, por bastante, si se confirma esto, lo cual ya es muy rompedor el resultado, desde luego, ¿eh? Es bastante rompedor porque ni en 2017 logró acercarse a la primera fuerza tanto como se dijo. Y ahora que no se ha dicho, ha conseguido, si esto se confirma, una primera fuerza muy destacada. Entonces, si se articula un cordón sanitario, es muy difícil articular un gobierno alternativo. Tiene que haber 76 escaños. Entonces podría irse a otras elecciones, podría darse un gobierno en minoría muy inestable, podría darse un gobierno de coalición de varios colores que finalmente refuerce a Wilders como, bueno, pues una primera fuerza con mucha diferencia que no gobierna y por lo tanto podría llegar a capitalizar un voto de descontento todavía mayor. Y si hay nuevas elecciones, también podría ocurrir, ¿no? Por no dejar gobernar a la casi primera fuerza, que es algo que ya digo, no tiene por qué ocurrir, pero tenía más posibilidades el partido de Mark Rutte de buscarse socios o incluso la coalición rojiverde, ¿no? De los socialdemócratas y los verdes que has comentado, de Timmermans, de conseguir apoyos de los liberales, apoyos de la derecha, apoyos de partidos de centro. Tenemos ahí algunos ejemplos, ¿no? El partido que hablaba de los migrantes, de los refugiados, ¿no? El DENK, o el partido eurofederalista, el Volt, todos estos tienen representación. No sé exactamente tú cómo ves el panorama de las coaliciones y si hay alguna opción de que la derecha apoye a Wilders o le deje gobernar. Al final, ya digo, son todos de derecha y vienen algunos del mismo partido, como el propio Wilders y Mark Rutte, pero hay muchos odios personales y una muy mala relación a nivel político, incluso entre algunos partidos pequeños de derecha, ¿no? O sea, el Ya 21, por ejemplo, ha reventado por dentro durante estos últimos meses, el Foro por la Democracia tiene una línea muy distinta a veces en el discurso con otros partidos de derecha. Es decir, ¿hay posibilidades de coaliciones para Wilders, para el partido de Rutte, para los laboristas? Yo veo más fácil que se pongan de acuerdo
una coalición alternativa a Wilders, que Wilders logre evitar, no tanto el apoyo, que yo creo que apoyo es complicado, pero tiene más en su contra el rechazo. Con lo cual, en el momento en que fuera del bloque de Wilders se articule una posible coalición de gobierno o algún tipo de acuerdo, que no tiene que participar en el gobierno. Es más, después de las experiencias de ruta es probable que alguno diga yo no me meto, os apoyo desde fuera, pero no me meto. Pues es más probable que salga esto. Wilders es una figura muy polarizante en Holanda. Entonces, ya lo de 2017 que has comentado tú y lo que comentaba yo creo que ya da una idea de hasta qué punto no van a dejar que gobierne. Es paradójico algo que ocurrió hace unas semanas, que la líder del VVD, esta señora de origen turco que he mencionado antes, eh, digo de origen turco porque no sé pronunciar el nombre para que nos Sí, situemos, sí. dijo que no se cerraba a que Wilders la apoyara. O sea, ella asumía que si ganaba las elecciones o lograba liderar un gobierno, que no se cerraba a negociar con Wilders y a que la apoyara. O sea, que ya digamos que ese, lo que era esa barrera, pues como que ella ya la levantaba, ¿no? Y decía, bueno, sin pasarnos, pero me abro un poco. O sea, que ya, digamos, rompía lo que era la línea que había seguido Rute. Ujú. Pero yo no tengo muy claro que ahora diga, sí, sí, yo creo que internamente ya dirá, yo me refería a que él me apoyara, no que yo le apoye a él. También podría haber alguna ruptura interna en el VVD porque justo después de Rute lo que hubo fue gente como ella que estaba a favor de pactos con Wilders, aunque fuera para recibir ella los apoyos, ¿no? Pero eran pactos, que ya rompía un poco ese cordón sanitario tan asentado del que se ha hablado desde 2017 y otros que no querían saber nada de Wilders y que querían pues pactar con, pues, incluso seguir la línea que hizo Rute en su momento de pactar con liberales, con democristianos y con laboristas, ¿no? Supongo que esto podría profundizar la ruptura, pero como al final los resultados no han sido tan negativos, o se va a elecciones, o se rompe el partido, o se intenta hacer un gobierno anti-Wilders. Pero ese gobierno, ya digo, corre el riesgo de que le pase como a Meloni, ¿no? Que a Meloni la dejaron como la única líder de oposición del gobierno de Draghi y al final se comió a todos, ¿no? Porque era la única oposición que había. Si haces un gobierno a contra Wilders, un cordón sanitario, pues funciona si se apaña lo que ha causado, el origen de lo que quieres aislar. Pero si lo único que se va a hacer es una huida hacia adelante, ese cordón sanitario tiene las patas cortas, que suele ser una legislatura. Entonces, ahí, bueno, hay diferentes formas de diferentes posibilidades. No sé esto si tiene algún recorrido o el VVD es un partido que podría sobrevivir, que podría no romperse con este resultado. Sí, yo creo que va a aguantar sin problema. Tiene una larga tradición el VVD, entonces no veo yo que haya un problema. En Holanda realmente tienen una larga tradición parlamentaria en el sentido de negociar. O sea, no es como en España con el tema de los bloques. Digo España porque es el caso que mejor conocemos, pero que también se da en otros países, no es solo de aquí. Entonces, allí en Holanda son muy dados a esto. Se pueden tirar meses hablando, porque la verdad, poner de acuerdo a tanta gente no es Sí. fácil. Sobre todo por aquello de vamos a meter a fulano en la coalición. Te lo digo porque sé que te llevas fatal con fulano, así que vamos a intentar que no te lleves mal y vamos a levantar vetos, ¿no? O sea, estos vetos existen allí, con lo cual pues suele haber esa dinámica de vamos a intentar que no se vete. No digo yo que seáis amigos, pero por lo menos no me compliquéis la vida a mí. Entonces, habrá que ver qué recorrido tiene eso. Probablemente yo creo, vamos, yo doy por hecho que a Wilders no le van a dejar gobernar, porque además, si se hace un recorrido de los últimos 13 años, pues se le ha acusado de todo, prácticamente, por el tema también del Nexit, de la salida de Países Bajos de la Unión Europea. Se le ha acusado, por lo menos que yo recuerde, de agente prorruso, aunque luego es bastante discutible esta afirmación. De hecho, más los de For Democracia parecen, si nos atenemos a lo que se dice, pues podrían estar más ligados a Rusia ellos que Wilders. Wilders es una figura es muy particular. Wilders, por ejemplo, no es nada pro-alemán. Si Rutte y otros partidos en Holanda
no han tenido problema a lo mejor en alinearse con Alemania en ciertas cuestiones, Wilders es muy, muy anti-alemán. Él en persona, ¿eh? Además tiene ahí demonios personales, con el padre me parece que fue que colaboró con los nazis en la guerra y cuando se enteró pues se llevó un berrinche, en fin. Entonces, es una figura muy particular. Yo lo del Nexit, aunque alguno lo vaya a mencionar, el Nexit, por lo menos de parte de Builders, yo lo veo algo más retórico que verdaderamente real. Sobre todo viendo los resultados del Brexit, que yo creo que se le habrán bajado los humos en plan de los tienen allí enfrente, solo tienen que cruzar el canal y viendo los resultados, lo digo porque hay barcos que a veces vienen de países, de Reino Unido a Países Bajos, ¿no? Y ahí se ven los programas estos de los aduaneros en los Países Bajos con los buques mercantes o lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que se le habrán bajado un poco los humos de meterse en ese berenjenal, que bastante tiene ya Holanda. Hay una cuestión que quería recuperar sacar, porque no lo habíamos planteado. Holanda en los últimos años ha tenido un auge de la criminalidad bastante fuerte. Se ha convertido en un punto de entrada fuerte de la droga en Europa a través del puerto de Rotterdam. A Rutte tuvieron que ponerle escolta, a la princesa heredera y a otros, que no voy a hacer una lista larga, pero que ha habido ahí una serie de figuras políticas o del Estado a los que se ha tenido que poner escolta por la mocromafia. Oh, Creo bueno, recordar que tenemos sí, un sí. artículo sobre esto, Tenemos ¿no? un artículo sobre el tema súper desconocido y súper importante en realidad. O sea que este tema yo creo que no se va a hablar tanto, pero que está ahí. Puede que a lo mejor fuera de Holanda pues no se mencione, pero que es una realidad diaria que está ahí. O sea, no es muy normal tener a una mafia descontrolada que llega a eso, al punto de amenazar al jefe del gobierno. Esta imagen de Rutte yendo en bicicleta a la sede del gobierno, ¿no? Pues es muy chic, pero la realidad es que, claro, dice, sí, pero es que un día se planta un tío con una pistola y puede hacer una barbaridad. O sea, eso fue un shock para muchos holandeses verse en ese plan, ¿no? Pero luego el tema de la droga, atentados contra la policía por parte de esta mafia, y luego pues un reguero de muertos y de heridos que ha ido dejando. Entonces, no es tampoco tan sorprendente el resultado de Builders teniendo en cuenta esto. Y sobre todo, si tenemos en cuenta también cifras económicas, por ejemplo, lo que es el tema del precio de la energía en Holanda se ha disparado en los últimos tiempos. Se ha disparado en general en buena parte de Europa. En España es una barbaridad el precio que está la electricidad. Bueno, pues en Holanda la electricidad está bastante cara. La inflación que tenemos en Europa desde hace 2 años ya en Holanda pues también está afectando. O sea, no todo es oro en Holanda. Aunque tienen una situación económica, en mi opinión, mejor que el sur de Europa, pues tampoco está todo el mundo mm, surfeando la ola. Ujú. Hay un sector importante de la población que social y económicamente pues no están bollantes. O sea que se entiende un poco también cómo este señor ha logrado capitalizar eso. Sobre todo con ese discurso no tanto antisistema, pero sí antisistema europeo, ¿no? Anti-europeo, anti-establishment. Entonces, pues muchas de estas cosas, pues él en el discurso diario las ha ido metiendo. O sea, pues la culpa la tiene Rutte, la culpa la tiene la Unión Europea, los paquetes de ayuda a Ucrania, que esto Ujú. pues nos trae a una cuestión que ya hubo en 2015, que lo mencionabas tú, lo del referéndum de asociación de Ucrania con la Unión Europea. Sí, pero todos estos temas que has mencionado, bueno, tendremos que ir cerrando ahora ya Sí. el directo, pero bueno, por cerrar eso, si tenéis alguna última pregunta, tenemos varios artículos sobre el tema de la macromafia, vamos a sacar de Rute, pero también tenemos que tener ya alguno de cuando su último gobierno. Nada, la cuestión internacional, solo lo que decías, por mucho que Builders lo utilice más como retórica, su programa o sus propuestas o lo que realmente él fuera a hacer si llegara al gobierno pasan por un cambio geopolítico de Países Bajos, aunque sea no un viraje total ni nada, pero es decir, no sé hasta qué punto es cierto si tiene algún tipo de simpatía por Rusia o por acabar con las sanciones, porque es lo que hablábamos muchas veces de Eslovaquia, que no se trata de que sea un gobierno prorruso, sino de que no quiera un bloqueo de las relaciones con Rusia. Y por supuesto, bueno, pues la retórica del Nexit se quedó más en la campaña de 2017, que luego, pues, al calor del Brexit, quizá haya perdido un poco de fuelle, pero que
sí que se ha quedado más en retórica, ¿no? Sí. Y también sería ver lo de los pactos con los partidos, que ya hemos mencionado un poco la cuestión del VVD, que es el más importante quizá de la derecha, aparte de Wilders, pero yo no sé si Peter Omtzigt tendría alguna, por ser el descontento, por ser el partido nuevo de la derecha, alguna posibilidad o alguna relación de facilitar un gobierno de Wilders, porque son números que, bueno, son insuficientes para llegar al 76, pero veo bastante complicado articular cualquiera de las dos posibilidades. Yo al NSC, a Peter Omtzigt, lo veo más... No me queda muy claro hacia qué bloque se va a inclinar, porque también habrá que ver eso. Se tendrán que reunir todos y a ver que cada uno enseñe sus cartas y bueno, ahí ya pueda cada uno moverse en una línea, ¿no? Yo lo veo más partidario de negociar y en ese sentido yo lo veo más partidario de negociar con los laboristas, con esa coalición electoral de laboristas y Izquierda Verde, y si hace falta, porque los números creo que no darían, No, si no hace daría. falta, negociaría también con con el VVD. O sea, Sí. como un partido, digamos, de centro de negocio con esta y luego también negocio con el VVD, ¿no? De Que hecho, los yo es lo que números estaba pensando, que los números ahora coincidirían. mismo me parece una posibilidad si el VVD vuelve a gobernar con democristianos y con laboristas, pero al mismo tiempo podrían ser los 24 escaños, bueno, esto hay que confirmar cuántos serán al final, ¿no? Pero contando con los números que hay ahora, para los que nos veis en diferido, actualizamos números, pero más o menos sería esta la clave. Los liberales ahora mismo contarían con 24 del partido de Rute más 10 del D66. Los liberales con los rojiverdes, ¿no? Los socialdemócratas con los verdes, 25, más los 5 de izquierda, los 3 animalistas, y luego están los 20 de los democristianos de Omtzigt, más los 5 de la CDA y 3 de la CU. Pero en general solo con los 3 grandes, solo los 3 grandes alternativa de Wilders, estamos hablando de 69 escaños. Hacen falta 76. Se llega fácilmente con cualquiera, una cuarta pata o quinta pata de los partidos pequeños que he mencionado, tanto de izquierda como liberales como democristianos. O sea que realmente esas 3 fuerzas juntas sí podrían articular un gobierno. Mientras que Wilders necesitaría tanto a los liberales como a los democristianos, porque las extremas derechas solas no dan. Al final están el Foro por la Democracia, a lo mejor podrían llegar a conseguir apoyo de los agraristas, yo esto no lo sé, no sé muy bien qué harían los agraristas, pero necesitarían bastantes más apoyos, yo creo, complicados de articular que las fuerzas tradicionales, por decirlas de alguna manera. No sé si quieres Es añadir probable. alguna última reflexión, Manu. Sí, es probable que los agraristas, esos votos que faltan, es que ya digo que depende de cómo quede el resultado final, pues bailarán hacia un lado o hacia otro, pero podrían convertirse en esa llave. No obstante, yo creo que es complicado meter un gobierno con tanta gente. Con lo cual yo pienso que sea quien sea el que vaya a formar gobierno, yo pienso más bien en un gobierno a dos o tres bandas, no más. Yo creo que van a necesitar apoyo externo y bueno, ahí es probable que se acuerde pues no repetir errores del pasado. Entonces, pues que haya un gobierno sólido por parte de uno o dos socios, dos socios quiero decir, a lo mejor tres, ya depende de cómo salgan las negociaciones, y ya apoyo externo en función de lo que salga. Hay otra opción que es repetir elecciones. Yo eso Ya. por ahora no lo descarto, porque ya digo que en Holanda los últimos 13 años ha habido ocasiones en que se ha alargado durante meses, que parecía que no iba a haber gobierno, pero al final acababa habiendo gobierno por eso, por no repetir elecciones, porque a lo mejor después de 2 meses o 3 meses de negociación, creo que se llegaron a... En Holanda, ¿cuánto fue la última vez que fue? Me parece que fueron 200 días o algo así, ¿no? Sin alcanzar gobierno en 2021.
Bastante. Pero como en Bélgica también se hacen larguísimos periodos de Claro, negociación y se acaban formando gobiernos, pero quiero decir que hay 8 partidos o 7 partidos gobernando. claro. Es decir, por ejemplo, Rutte en su última etapa estuvo con 4. No me parece tan loco que sean los 3 grandes, que no sean Bilders, más alguno pequeño. Ya depende, pero eso quiero decir que habrá negociaciones y van a durar bastante, Sí. probablemente hasta la primavera del año que viene si no van rápido. A lo mejor para Ujú. Navidad les corre prisa por la situación y, oye, pues se ponen de acuerdo, no lo sé. Mm, pero va a tardar. Y probablemente si alguno dijera que no le convence, pues a lo mejor sacan encuestas y dice, si vamos a elecciones, igual no te conviene que vayamos a elecciones y ya se le disipan las dudas, ¿no? Es un poco lo que a veces pasa en Holanda. Pasan los meses y al final, mm, digamos que se abandonan las reticencias ante la posibilidad de empeorar resultados. Que podría ser también con Builders, porque a lo mejor se va otra vez, se llega a esa situación que planteo, y hay encuestas que a Builders le dan más votos, con lo cual a lo mejor alguno dice, igual no nos conviene. Igual que digo que va a haber bloqueo a Builders, pues si no se ponen de acuerdo, habrá también eso, ¿no? De a lo mejor Builders ante ese bloqueo, pues a lo mejor también él pesca de eso. Sí. Y bueno, vamos a cerrar ya. En general os informaremos sobre qué pasa con las negociaciones, pero lo primero que tendremos que informar es cuáles son los resultados. Ahora mismo estamos con esta encuesta a pie de urna. Ya digo, 35 escaños sería lo máximo que se le está dando a Builders en este momento, que por cierto sería el mayor resultado que todos los que ha conseguido Mark Rutte, salvo el de 2012, para que veamos de lo que estamos hablando, y que tanto un gobierno como otro, con muchas negociaciones de por medio, o sea, puede ser una intriga muy belga. Pues lo digo porque el que nos dice en el chat que los que no han visto tantos partidos en el Parlamento, yo les animo a que busquen en nuestra web los 2 artículos que tuve que hacer enormes sobre Bélgica, la Bélgica ingobernable, para que entendamos cómo articular un país que tiene decenas de partidos. Es muy difícil, ¿no? Y esto, por supuesto, pues tendremos que seguir aquí con vosotros y en todas partes las negociaciones que se den en Países Bajos.